Bienvenidos al curso de Física Fundamental 2. Mi nombre es Néstor Fabio Montoya. El tema de hoy es movimiento ondulatorio. Movimiento ondulatorio. Si en un punto de un medio material cualquiera, sólido, líquido o gaseoso, se produce una perturbación que desplaza de su posición de equilibrio a la partícula situada en el mismo, como cuando se deja caer un cuerpo en el agua, la perturbación no permanece en general localizada en el lugar donde se produjo, sino que al cabo de un tiempo más o menos largo se va transmitiendo a las partículas circundantes. Este proceso recibe el nombre de propagación de una perturbación o de una onda. El lugar inicial donde se produce la perturbación se denomina foco. Si la perturbación se propaga en una dirección determinada, como el caso de una pulsación en una cuerda tensa, avanza en general una gran distancia, sin experimentar una disminución sensible en su intensidad, o sea, sin amortiguamiento. Sin embargo, si la perturbación se propaga en una superficie o en el espacio, como el sonido, por ejemplo, la intensidad disminuye rápidamente al aumentar la distancia al foco. Cuando la partícula inicial situada en el foco se desplaza de su posición de equilibrio, comienza a vibrar, produciéndose nuevas perturbaciones que en la generalidad de los casos se amortiguan rápidamente. De modo que al cabo de cierto tiempo, el movimiento de la partícula situada en el foco cesa prácticamente. Debe tenerse presente que en la propagación de una perturbación no son las partículas del medio las que se propagan desplazándose de un lugar a otro. Lo único que se propaga es la energía del foco de vibración, conservándose las partículas en sus posiciones medias. Clasificación de las ondas. Las ondas se pueden clasificar de acuerdo a dos criterios. El primero tiene en cuenta la dirección en que vibran las partículas. En este criterio, las ondas pueden ser longitudinales y transversales. El otro criterio es teniendo en cuenta la naturaleza del medio de propagación. En este criterio, las ondas pueden ser mecánicas y electromagnéticas. Veamos las ondas longitudinales y las transversales. Una onda es transversal si las partículas del medio donde se propagan las ondas vibran perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. En la simulación de la derecha, vemos que una onda se propaga de izquierda a derecha. Pero si examinamos con cuidado el movimiento de una partícula individual, podemos apreciar que solamente se mueve en forma vertical, mientras que la onda se desplaza en forma horizontal. Si, por ejemplo, disminuimos la frecuencia y examinamos una partícula individual, podemos ver que esa partícula solamente se mueve en dirección vertical, mientras que la onda avanza en forma horizontal de izquierda a derecha. Este tipo de onda representa una onda transversal. También existen ondas longitudinales. En las ondas longitudinales, las partículas vibran en la misma dirección en que se propaga la onda. En este caso, la onda se propaga en forma horizontal. Ondas mecánicas y electromagnéticas. Se llaman ondas mecánicas aquellas ondas que necesitan un medio material para propagarse, como el sonido. El sonido no se propaga en el vacío. Se llaman ondas electromagnéticas a aquellas ondas que no necesitan un medio material para su propagación, por lo que se pueden propagar en el vacío. Pertenecen a este tipo de ondas los rayos X, la radiación ultravioleta, la luz visible, la radiación infrarroja, las microondas, las ondas de radio y televisión. La radiación que emiten y reciben los teléfonos móviles, por ejemplo, consiste en ondas de radio. En la simulación de la parte inferior tenemos una onda electromagnética. Como veremos posteriormente, una onda electromagnética se debe a la superposición del movimiento de dos campos. Un campo eléctrico representado con la letra mayúscula E y un campo magnético perpendicular representado con la letra mayúscula B. Descripción matemática de la propagación de una onda. Imaginemos una perturbación que viaja en la dirección positiva del eje de las X.
con una velocidad constante v. La naturaleza específica de la perturbación no es por ahora importante. Podría ser el desplazamiento vertical de una cuerda, la magnitud de un campo eléctrico o magnético asociado con una onda electromagnética, como se muestra en la simulación de la parte izquierda. Podría ser la propagación de una presión, un cambio de temperatura o cualquier otra propiedad física. Si representamos con la letra griega psi a la propiedad física que se propaga como una onda, como la perturbación está en movimiento, debe ser una función tanto de la posición x como del tiempo t. Y por tanto puede escribirse como psi igual a una función cualquiera f dependiente de x y de t. La forma de la perturbación en cualquier instante, digamos en t igual a 0, se puede encontrar manteniendo el tiempo constante en ese valor. En este caso, la función f, que depende de x y de t, cuando el tiempo vale 0, es igual a f de x, 0, o simplemente f de x. Esta función representa la forma o perfil de la onda en ese instante. El proceso es análogo a tomar una fotografía del pulso que va viajando. Por el momento, nos limitaremos a una onda que no cambia su forma mientras avanza a través del espacio. La animación siguiente, que se muestra en la parte inferior izquierda, es una representación de un pulso cuyo perfil permanece invariable con el tiempo. De manera más general, la función que describe una perturbación que se propaga hacia la derecha debe ser de la forma f de x menos b por t. Si la perturbación se propaga hacia la izquierda, la ecuación sería f de x más b por t. De acuerdo a lo anterior, la ecuación de onda se satisface de manera más general por una función de onda que tenga la forma C1 por una función f1 de x menos b por t más una constante c sub 2 por una función f sub 2 de x más b por t. Esto es evidentemente la superposición de dos ondas que viajan en direcciones opuestas a lo largo del eje X con la misma velocidad, pero no necesariamente con el mismo perfil. Tomemos como ejemplo una función y1 que depende de x y de t, descrita como 4 sobre x menos b1 por t al cuadrado más 1. En este caso, b sub 1 es la velocidad de esta onda. Y la tomaremos como 2 unidades de distancia por segundo. Cuando ejecutamos la simulación, vemos que el perfil de esta onda se propaga hacia la derecha. Si la velocidad de la primera onda es de 2 centímetros por segundo, cada que transcurra un segundo, la onda se desplaza hacia la derecha 2 centímetros. Si la velocidad es de 3 centímetros por segundo, cada que transcurra un segundo, la onda se va a desplazar hacia la derecha 3 centímetros. Ondas armónicas. Hasta ahora no nos hemos preocupado mucho por el perfil de la onda, es decir, por la forma de la función psi de x, t. Examinaremos ahora la forma de onda más simple donde el perfil es senoidal o cosenoidal. Estas ondas se conocen como ondas armónicas simples, o más sencillamente como ondas armónicas. En este tipo de ondas, las partículas del medio donde se propaga la onda vibran con movimiento armónico simple. Escogemos para el perfil de la onda la función simple f de x, t, evaluada en t igual a 0, como psi de x igual a una constante positiva a por el seno de otra constante positiva k por x. La constante k no debe confundirse con el módulo de elasticidad visto en el movimiento armónico simple. Ahora, esta constante se le llama factor de propagación o número de propagación. Como la función seno varía entre más 1 y menos 1, de manera que el valor máximo de la perturbación es A mayúscula, a este valor máximo de la perturbación se le conoce con el nombre de amplitud de la onda. Con el propósito de transformar la ecuación anterior en una onda progresiva que viaje hacia la derecha con velocidad v,
necesitamos simplemente reemplazar la cantidad x o la distancia x por x menos b por t. En este caso nos queda que la función de onda es igual a la amplitud por el seno del número de propagación por x menos b por t. Vemos que el número de propagación es una constante que hay que incluir en esta expresión, dado que las funciones trigonométricas como el seno o el coseno son adimensionales. El paréntesis donde aparece x menos b por t tiene unidades de metros en el Sistema Internacional de Medidas. Para poder anular estos metros, la constante k debe tener unidades de metros a la menos 1. Longitud de onda. Manteniendo fijas bien sea la distancia x o el tiempo t, resulta una perturbación senoidal de tal forma que la onda es periódica, tanto en el espacio como en el tiempo. El periodo espacial se conoce con el nombre de longitud de onda y se representa por la letra griega lambda. Un aumento o disminución en x en la cantidad lambda debe dejar a x inalterado, es decir, la función de onda psi evaluada en x y en el tiempo t es igual a la función de onda evaluada en la posición x aumentada o disminuida en lambda y en el mismo tiempo t. En la figura de la derecha se aprecia lo que se está diciendo. Tenemos un punto situado a una distancia x del eje y. El valor de la onda es la altura representada con la letra y. Si la x se aumenta en la cantidad lambda, vemos que la altura del punto sigue teniendo el mismo valor. Es decir, el valor de la onda quedó inalterado cuando se aumentó x en la cantidad lambda. Como la ecuación de la onda es psi de x, t igual a la amplitud por el seno de k por x menos b por t, sucede que si aumentamos la x o la disminuimos en la cantidad lambda, obtenemos después de destruir los corchetes que la función psi de xt es igual a la amplitud por el seno de k por x menos b por t más o menos k por lambda. Como las dos funciones deben ser iguales, se concluye que k por lambda debe ser igual a 2pi. La razón de esto es que sabemos por identidades trigonométricas que si el ángulo θ se aumenta o se disminuye en un factor de 2pi, el seno y también el coseno quedan inalterados. El seno de θ más o menos 2pi o 360 grados, si se midiera en el ángulo en grados, es igual a seno de θ. Concluimos que k por lambda debe ser igual a 2pi. Y de aquí podemos despejar el valor de lambda. El valor de lambda es igual a 2pi sobre k. Como k está multiplicando, pasa a dividir. La longitud de onda también es igual a la distancia entre dos puntos máximos o dos puntos mínimos de la onda. Los puntos máximos de la onda se llaman crestas y los puntos mínimos de la onda se llaman valles. Entonces, una longitud de onda es igual a la distancia entre dos crestas o la distancia entre dos valles. Periodo. En forma análoga al estudio que hicimos con la longitud de onda, podemos examinar el periodo temporal, el cual representaremos con la letra T mayúscula. Esta es la cantidad de tiempo que le toma a una onda completa pasar por un observador estacionario. En este caso, podemos decir que la función psi que representa la onda, evaluada en cualquier distancia x y en cualquier tiempo t, es igual a la función de onda evaluada en el mismo punto x, pero el tiempo aumentado o disminuido en un periodo. Como la función psi que representa la onda, evaluada en la posición x y en el tiempo t, es igual a la amplitud por el seno del número de propagación multiplicado por x menos b por t, nos queda que si reemplazamos el tiempo por la cantidad t más o menos
donde T mayúscula es el periodo, nos queda que la función de onda es igual a la expresión que aparece en el lado derecho, amplitud por seno de K por X menos B por T, menos o más K por V por T. Comparando estas dos expresiones y recordando la discusión anterior de que cuando el seno o el coseno, el ángulo se aumenta o se disminuye en 360 grados o en 2π radianes, la función queda inalterada, se concluye que K por V por T mayúscula, que es el periodo, es igual a 2π. Y de aquí podemos despejar el periodo. El periodo es 2π sobre K por V. Como la cantidad 2π sobre K es igual a la longitud de onda, se concluye entonces que el periodo es igual a la longitud de onda sobre la velocidad de propagación. O también se puede escribir que la velocidad de propagación es igual a la longitud de onda sobre un periodo. Esta última expresión nos recuerda el hecho de que la rapidez, cuando el movimiento rectilíneo uniforme, es igual a la distancia recorrida dividida entre el tiempo transcurrido. Y como la frecuencia es el inverso del periodo, también podemos escribir que la velocidad de propagación es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Para una velocidad constante, la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia de la onda. Si la frecuencia es alta, la longitud de onda es pequeña, y si la frecuencia es baja, la longitud de onda es alta. Como en el movimiento armónico simple, la frecuencia angular se puede definir como omega igual a 2π sobre periodo. Y puesto que hemos dicho que K por V por T mayúscula es igual a 2π, obtenemos que K por V es igual a 2π sobre el periodo. Y 2π sobre periodo es la frecuencia angular. En conclusión, la frecuencia angular es igual al número de propagación por la velocidad de propagación. Con ayuda de esta última expresión, la ecuación de una onda armónica que se propaga hacia la derecha y que habíamos escrito como amplitud por seno de K por X menos B por T, toma la forma siguiente. El valor de K, que está antes del paréntesis, al introducirlo dentro del paréntesis, nos queda que la función de onda es igual a la amplitud por el seno de K por X menos K por B por T. Pero K por V es la frecuencia angular. Finalmente, la función de onda es igual a la amplitud por el seno del número de propagación por la distancia X menos la frecuencia angular por el tiempo. Esto para una onda que viaja hacia la derecha. Si la onda viaja hacia la izquierda, debemos cambiar el signo menos que aparece en la expresión por el signo más. Y esto nos garantiza una onda que viaje hacia la izquierda. Ahora haremos la animación en el programa de GeoGebra, específicamente la versión 5 de este programa. Empezamos por escribir en la entrada el valor de la amplitud. Colocaremos amplitud igual a 5. Ahora, en la entrada vamos a colocar el valor del periodo. Lo pondremos en 1. Posteriormente vamos a escribir el valor de la longitud de onda. Como debemos escribir en letras griegas, nos dirigimos a la parte derecha, presionamos y vamos a escoger el símbolo de lambda. La longitud de onda la vamos a poner en 4. Como ya conocemos el valor de lambda, podemos calcular el número de propagación. Recordemos que es igual a 2 por pi dividido el valor de lambda. Presionamos Enter y vemos que GeoGebra nos da el resultado 1.57. De la misma manera, vamos a calcular la frecuencia angular. Escogemos el valor de omega igual a 2 por pi y lo dividimos por el periodo, que es T mayúscula. Y nos da el valor de 6.28. Podemos calcular la frecuencia como 1 sobre periodo. Ahora creamos una variable para el tiempo, el cual vamos a iniciar en 0.
Estas variables pueden asociarse a un deslizador si hacemos clic en las rueditas que aparecen en el lado izquierdo. Tenemos un deslizador, digamos, para la amplitud, un deslizador para el periodo y un deslizador para la longitud de onda. Damos clic derecho sobre el deslizador de la amplitud, propiedades del objeto, y el mínimo lo establecemos en 0. El máximo lo vamos a establecer en 10. Para el periodo, vamos a propiedades, el mínimo lo vamos a dejar en 0 y el máximo lo vamos a dejar en 5. Para la longitud de onda, vamos a propiedades, el mínimo lo vamos a dejar en 0 y el máximo en 10. Al tiempo no le vamos a crear un deslizador, más bien le vamos a crear un botón. Para eso, en la barra de herramientas, donde dice deslizador, escogemos botón, hacemos clic en la pantalla, colocamos un rótulo y colocamos el código de iniciar animación. El parámetro que va a controlar es el tiempo y le colocamos true, verdadero. Este código lo vamos a copiar. Acomodamos el botón y creamos uno nuevo. Vamos a la barra de herramientas, escogemos el botón, colocamos el rótulo, pegamos el código que habíamos copiado, pero esta vez el parámetro de verdadero lo dejamos en falso. Copiamos este código. Acomodamos el botón. Y ahora creamos un nuevo botón. Esta vez lo llamaremos inicio. Pegamos el código y decimos que el tiempo arranca de nuevo en 0. Y podemos acomodar el botón. Nos dirigimos a la vista algebraica y en la variable del tiempo damos clic derecho, propiedades, establecemos un mínimo en 0 y un máximo, digamos, de 10. Tenemos que estar pendientes de que estemos en la pestaña que dice deslizador. Presionamos Enter. Ya podemos escribir en la entrada la ecuación de la onda. Colocamos ya igual a amplitud por seno de K por X menos la frecuencia angular multiplicada por el tiempo. Y presionamos Enter. Si le damos al botón de play, vemos que la onda se propaga hacia la derecha. Si damos en el botón de stop, la onda se detiene y si damos en el botón de inicio, volvemos a la configuración inicial. Si manipulamos los deslizadores, podemos controlar dinámicamente la onda. Podemos cambiar la amplitud, podemos cambiar el periodo y podemos cambiar la longitud de onda. Vemos que la longitud de onda es la distancia entre dos crestas o entre dos valles. Puede verificarse fácilmente que la distancia entre dos crestas o entre dos valles corresponde a una longitud de onda. Por ejemplo, la primera cresta está en una posición de x igual a 1, la siguiente cresta está en una posición de x igual a 5. La distancia entre estos dos valores es de 4. La amplitud controla la altura de las crestas y de los valles. Cuando el signo que aparece en la fase de la función de onda es negativo, la onda se propaga hacia la derecha. Si el signo fuera positivo, la onda se propaga hacia la izquierda. Para verificarlo, nos dirigimos a la vista algebraica y donde aparece la función de la onda, vamos a cambiar el signo menos por el signo más. Le damos OK y presionamos el botón de play. Vemos en este momento que la onda se está propagando efectivamente hacia la izquierda. Superposición de ondas. Hasta ahora hemos estudiado las ondas armónicas. Pero las ondas que se observan en la naturaleza, sean de agua, sonoras, en cuerdas, en barras, o las ondas luminosas, rara vez son sencillas como las ondas armónicas, que tienen formas senoidales o cosenoidales puras. Hasta las ondas unidimensionales que se pueden formar en una cuerda tensa
tienen una serie compleja de formas. La cuerda de una guitarra adquiere un movimiento muy complicado cuando se pulsa. Una sola agitación del extremo de una cuerda manda una onda viajera a lo largo de la misma. Pero esta onda es un pulso único y no una función senoidal. Podemos estudiar ondas más complicadas en términos de las armónicas simples. Las ondas armónicas se pueden combinar o superponer para producir la variedad de ondas que se observan en la naturaleza. Las ondas superpuestas, que a veces se refuerzan y a veces se anulan entre sí, se dice que interfieren. Esta interferencia produce comportamientos regulares de refuerzo y atenuación, como sucede, por ejemplo, en el caso de las ondas luminosas, como en los colores de las gotas de aceite, o como en las ondas marinas al penetrar a un puerto. Si dos o más ondas concurren en un punto determinado del espacio, la experiencia muestra que cada onda actúa como si las demás no existieran y que la elongación resultante en ese punto es la suma vectorial de las elongaciones individuales. Este hecho se conoce con el nombre de principio de superposición. Como estudiaremos solamente elongaciones en la misma dirección, la suma será solamente algebraica. La simulación que se aprecia en la parte inferior derecha nos muestra dos ondas que se superponen. En la simulación de la parte izquierda vemos una onda viajera en color azul que se propaga hacia la derecha. Si simultáneamente una segunda onda se propaga también hacia la derecha o hacia la izquierda en el eje de las X, se va a sumar algebraicamente con la primera onda. Estas dos ondas se dice que se superponen o interfieren. La onda resultante ya no va a ser una onda armónica, pues su amplitud ya no es constante. El principio de superposición puede expresarse matemáticamente de la siguiente manera. La función resultante es igual a la suma aritmética o algebraica de las ondas componentes. Consideremos una onda viajera, en este caso la onda de color azul, que se propaga hacia la derecha. La amplitud de esta onda es de 2 unidades y su longitud de onda es de 5 unidades. Si una segunda onda, en este caso la onda de color rojo, se propaga también hacia la derecha, con la misma velocidad que la anterior y con la misma longitud de onda, vemos que la resultante o la superposición de estas dos ondas es una onda reforzada, cuya amplitud es de 5 unidades. Es decir, la amplitud de la onda resultante cuando ambas tienen la misma longitud de onda y cuando viajan con la misma velocidad es simplemente la suma aritmética o algebraica de las amplitudes de cada una de las ondas componentes. Se dice que hay una interferencia o una superposición constructiva. Si dos ondas viajeras con longitudes de onda ligeramente diferentes o frecuencias ligeramente diferentes se superponen, se presenta un fenómeno llamado pulsaciones. En forma general, la onda resultante se ve alterada por la longitud de onda, la amplitud y la velocidad de las ondas componentes.